Para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los inicios de semana, lunes, en esta mesa de Para Opinar, y es un gusto compartirla con Marta Reyes, Juan Carlos Zúñiga y Raúl Frías Lucio. Un gusto saludarles, compañeros. El gusto es mío y saludos a todos y por supuesto al auditorio. Gracias. Bueno, pues vámonos de inmediato con los temas. Evidentemente, este 29 de agosto del 2022, una fecha importante y lo voy a recalcar porque después de 2 largos años de pandemia, hoy regreso a clases presencial prácticamente al 100%, salvo algunos casos ahí de cierres de escuelas por otros temas que nada tenían que ver con pandemia o con otra pandemia, que es el tema de la inseguridad. Pero bueno, finalmente el regreso a clases y evidentemente nos pone a pensar en muchos factores. Evidentemente el tema de la pandemia, si no va a afectar, si no va a volver a crecer exponencialmente el número de contagios, cómo se va a cuidar a los niños, y este regreso a clases con un nuevo modelo, yo así lo marco como modelo, la nueva escuela mexicana, y por el otro lado con un nuevo plan de estudios presentado hace apenas unas semanas, y hoy en este reinicio de clases presenciales, Delfina Gómez, todavía hoy secretaria de Educación, presentando lo que ella marca como un informe de 18 meses, no lo dice, o al menos yo no me recuerdo haberla escuchado, exitoso. Vamos a ver, porque evidentemente hay muchos puntos en la balanza para ver cómo nos fue en este sentido. Marta, tu opinión para empezar. Muchas gracias, Paco. Pues sí, fíjate que comienzas con un contexto importante que es el antecedente de la pandemia, que per se representa un gran reto para nuestro país, el regreso a clases de niños que pues ya estaban acostumbrados al sistema escolar, pero muchos otros que ni siquiera conocen cómo se vive dentro de un plantel escolar. Aunado a esto, pues este plan piloto, si hay que decirlo, me parece que es importante resaltarlo y darle el lugar y el contexto justo a las cosas. Un plan piloto que no inicia el día de hoy con el inicio también de clases, valga la redundancia, sino que empezará a partir de octubre como un piloto ya de manera oficial. Lo que anuncia la todavía secretaria de Educación desde hace meses es que comenzará ya totalmente hasta 2023-2024. Eso me parece, cuando se anunció, me pareció un gran anuncio, un buen anuncio, porque evidentemente, ahora sí que comenzarlo de sopetón, por decirlo coloquialmente, pues era jugarle a la suerte en la educación de los niños, que de por sí México tiene un grave rezago educativo. Se suma a ese rezago que traemos colgando la pandemia. Entonces, sumar este tema de la desaparición de grados escolares, del aprendizaje por proyectos, de las no evaluaciones, pues evidentemente significaba pues no solamente un cambio no sé si estamos de acuerdo, en México se cambian los nombres, pero no se cambian las tuberías, por decirlo de alguna forma. Sí. Entonces, yo he tenido la oportunidad de platicar con profesores, me dicen, pues nos han platicado que esto va a cambiar, pero no hemos sido capacitados. Las normales siguen educando a los profesores de la misma forma. Nosotros hemos tenido algunos cursos, sabemos por ahí que hay asambleas informativas y asambleas de opiniones, etcétera, pero realmente quien convive diariamente con los niños desconoce a ciencia cierta cómo va a funcionar todo esto. Hay un modelo educativo que se aplica en algunas escuelas, de paga principalmente, que se llama constructivismo. Y me parece que está un poco basado en eso, en donde el estudiante deja de aprender las cosas de memoria y hace las cosas y el aprendizaje de forma vivencial. Entonces es bueno porque de alguna forma dejas de aprendértelo como periquito para que a las 3 horas se te olvide. Lo vives y entonces forma parte de una experiencia
de vida. A mí lo que me preocupa mucho es el tema de los grados escolares y sobre el tema de las fases, por supuesto, que todavía no están claras, todavía no se entiende bien cómo se van a juntar los grupos, etcétera. Pero me preocupa mucho el tema de la evaluación. No porque crea que un niño debe ser castigado, como muchos papás lo hacen, sin cenar, o a lo mejor algunos hasta los golpean porque no se sacó más allá de 8 o porque reprobó. A mí me parece que debería significar esto un reto también para el sistema educativo de que el niño en realidad aprenda. Si no se le evalúa, sí tener algún mecanismo de certeza de que el niño está aprendiendo. No sé, por ahí es a mí lo que me preocupa. Muchas gracias, Marta. Un primer apunte, Raúl. A ver, siguiendo con la misma temática que Marta ha comentado, Paco, a ver, hay varios aspectos, ¿no? He leído y he escuchado a muchos académicos, sociólogos, especialistas en pedagogía, y veo que no hay una clara idea, una estrategia clara en esto. Veo que hay muchos comentarios, pero lo que me llama la atención es que como que no hay claridad exactamente el nuevo esquema de la escuela mexicana, como que no se entiende bien. Ayer estuve platicando con un grupo de maestros de la Normal de Jalisco y están desde hace una semana recibiendo capacitación, ¿sí? Sin embargo, bueno, es una capacitación, según ellos mismos, lo que me platican ellos mismos, una capacitación en este mismo sentido. Y me parece que vale la pena remitirse a lo que los expertos señalan. Y me refiero a David Calderón de Mexicanos Primero, presidente de Mexicanos Primero. Él, en una charla que tuvimos, nos comentaba que es una combinación de 3 sistemas de educación que actualmente están vigentes en el país. Sí, el esquema del 2011, esquema del 2017 y ahora le sumamos el del 2022. Entonces, en conclusión, pareciera que se está haciendo un galimatías enorme, sí, con la educación de los muchachos, y que no queda muy claro exactamente el objetivo de poder reducir esa brecha que tenemos amplia entre los que pueden y no pueden, los que tienen y los que no tienen. Y ahí me refiero en el tema educativo. Y yo le sumaría además que gracias a la pandemia, o lamentablemente por la pandemia, más que gracias a la pandemia, tenemos 1.700.000 alumnos que desertaron de la escuela y que no se sabe dónde están. Incluso los gráficos que da a conocer la misma Secretaría de Educación ve esa baja importante de alumnos que hubo durante la pandemia. Entonces, me parece que tenemos grandes retos, Paco, y me preocupa en primer lugar que no hay claridad incluso sobre los participantes, y me refiero concretamente a los maestros de salón. Sí, entonces, bueno, como que hay desinformación, como que no hay información clara, o no se dio el tiempo necesario en este gobierno para hacer una capacitación, explicar exactamente lo que buscaba la nueva escuela mexicana, que tiene muchos ángulos interesantes que estaré comentando en la siguiente oportunidad que me des. Sí, sin duda interesante. Y esto me hizo recordar un poco, y tú te vas a acordar muy bien, Raúl, esta columna que hoy platicábamos de Carlos Ursúa en el periódico Universal, que titula La educación según los cuatroteístas. Y me voy específicamente, antes de darle la palabra a Juan Carlos Zúñiga, porque él en su columna menciona: durante el ciclo escolar 2022-2023 en escuelas públicas se realizará un piloteo del plan de estudios que se establece, escúcheme bien, por virtud del presente acuerdo, así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho plan, sean elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Así, sin poner o quitar coma alguna, tal acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de agosto. ¿Usted entendió? ¿Vemos clara una estrategia, un nuevo plan, sí, de estudios?
Ya lo pusieron, ya lo destacaron, ahora lo vamos a armar, aguántenos tantito que lo vamos a armar. Juan Carlos Zúñiga. Bueno, falta un año todavía para que eso se aplique. Me imagino que en el transcurso del año deberá la nueva Secretaría de Educación Pública establecer una estrategia para capacitar a los docentes y también para ver cómo evoluciona este plan de estudios en las 960 escuelas en todo el país, 30 en cada estado de la República. Quiero suponer que en estas 960 escuelas ya hubo capacitación o habrá capacitación para que a partir de octubre se implemente de manera a manera de prueba este plan de estudios, porque pues no se puede llegar y de pronto cambiar el plan de estudios. De hecho, van a ir terminando este ciclo escolar, la última generación del plan de estudios que hizo Felipe Calderón en 2011. Todavía va a durar algunos años más el plan de estudios que hizo la administración de Peña Nieto en 2017, y entrará en vigor a partir del próximo año y tardará pues 6, 7, 8, 9 años en completar la educación básica, preescolar, primaria y secundaria, porque no es así de sopetón, no es en un solo acto que todo el mundo cambia de plan de estudios. En la teoría se escucha pues bien, me parece. Habrá que ver en la práctica, habrá que visitar esos salones, esos 30 primeros de preescolar, primeros de secundaria y primeros de primaria en cada entidad de la República para ver cómo se desarrolla este plan, porque bueno, yo coincido con el doctor Manuel Gilantón del Colegio de México que quien no está de acuerdo con un plan que no favorezca el clasismo, que no favorezca el racismo, que le apueste a la diversidad, que sea un plan educativo que detone la capacidad de análisis crítico de los estudiantes, el pensamiento ordenado. Se dice en este plan que se van a elaborar proyectos a partir de aprendizajes adquiridos, que habrá métodos de evaluación distintos a los tradicionales y de acuerdo con el contexto de cada comunidad, de cada escuela, que habrá capacidades para la vida. Hay 7 ejes: pensamiento crítico, interculturalidad, igualdad de género, inclusión, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, arte y experiencias estéticas. En fin, se ve ordenado en la teoría, en el texto. Habrá campos formativos, lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y comunitario. Y bueno, esta organización de las fases de aprendizaje, que ya algunas escuelas particulares lo implementan, es decir, se cursa primero, segundo, tercero de primaria, cuarto, quinto y sexto, pero hay algunas primarias, sobre todo particulares, que le llaman primaria baja o primaria alta, o preescolar o secundaria baja y secundaria alta, es decir, ya existe de alguna manera estas fases de aprendizaje. Habrá que ver este ensayo que va a ocurrir este año. En teoría se oye bien, en teoría se oye pues digamos que es innovador en algunos métodos, que replica algunas cosas de los planes anteriores. En el tema de la diversidad, por ejemplo, ya viene en el plan de Peña, ya nos decía ahorita en entrevista a Carlos Ornelas que inclusive en el plan de Peña viene más claro que en el plan de López Obrador. En fin, habrá que esperar, es un año de ensayo, no cambia hoy el plan de estudios, no es que lleguen los niños hoy y que ya les cambiaron los libros y que ya les cambiaron los métodos de enseñanza, que ya les cambiaron los contenidos. Hoy llegan a retomar un plan de estudios, el plan de estudios de Peña, en la mayoría de los casos, y a concluir el plan de estudios de Calderón en el menor de los casos, porque ya terminaron el ciclo. Fíjate que te escucho, Juan Carlos, y yo de alguna forma pienso, tienes mucha razón en todo. Yo creo que nadie estamos en contra de una educación con esas características. Lo que creo que está sucediendo, y sí, efectivamente, y por eso comenzaba mi comentario con es un piloto todavía, lo que inicié en octubre, es que suena muy bien, se lee muy bien, como se leen las leyes, como se ven los derechos que están establecidos en nuestra Constitución, pero de ahí a la práctica, eso es lo que a mí me preocupa, el tema de que se dice muy bien que, pero no se dice ni tenemos mucha certeza de cómo, y sobre todo después de ese piloto, cómo va a ser la evaluación de la efectividad de esos modelos con las estrategias que todavía estamos esperando se implementen. Entonces, sí sé que necesitamos una educación más moderna y más adecuada, no solamente para la vida interna
de los mexicanos, sino para la competitividad mundial. México y los mexicanos, lamentablemente, en pocos casos somos competitivos a nivel internacional. Y lo digo así porque así es, cuesta mucho trabajo competir con los niveles educativos y laborales de otros países. Hay excepciones, por supuesto, pero en la mayoría sí cuesta mucho trabajo. Entonces, a mí me preocupa mucho ese tema. Vamos a experimentar con esos 30 primeros de cada uno de los diferentes niveles escolares, cómo se va a evaluar, cómo se va a sentar sobre la mesa el tema. O sea, a mí me preocupan muchas cosas porque no hay el cómo. Sí, evidentemente necesitamos un cambio de modelo educativo, pero me parece que tendría que ser un poquito más a largo plazo y con unas evaluaciones y unas estrategias muy específicas que sí, en este momento hay que aceptarlo, no están claras o no existen. Y también saber si esto se va a aplicar de manera, déjenme decirlo así, llanamente, plano en todo el país, o será regionalizado, que también es importante porque no todos los niños del país son iguales o se manejan en el mismo entorno, y esto hay que adaptarlo, Raúl. Sí, a ver, ya Juan Carlos necesita su mañanera también, hay que darle su espacio ahí para que también los expertos no han entendido, sí, y ahora resulta que ya está muy claro el plan, sí, se oye muy bien. La verdad es que de toda la gente que hemos entrevistado aquí en Mega Noticias a lo largo del día hoy, no he escuchado a alguien que de alguna forma tenga claro cuál es el nuevo esquema de la nueva escuela mexicana. Y creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Distintas. Uno es el proyecto piloto del plan, que entra el 29 de octubre, ¿sí?, en los primeros de preescolar, primaria y secundaria, en estas 960 escuelas. ¿Sí? Me parece que estamos hablando de ese programa piloto que se ha explicado, pero me parece que está en desarrollo la nueva escuela mexicana. Y lo mencionaba hace un rato Juan Carlos, que decía sobre los 3 sistemas que están hoy, convergen en un sistema de educación donde no está homogenizado, ¿sí?, el programa. Entonces, me da la impresión que seguimos dando bandazos. No sé, me parece que los expertos no tienen claro exactamente en qué consiste. Habrá que ver, me parece que es importante el poder evaluar dentro de un año, cuando tengamos resultados de la prueba PISA, para ver realmente si avanzamos o no, porque a lo mejor opiniones podemos tener muchas, pero me parece que el tema es que no queda muy claro ni para los maestros ni para los funcionarios qué es exactamente, y menos para los padres de familia. Y sí me parece que con todos estos elementos que se han hablado, de las imprecisiones, de las descalificaciones, de la falta de precisión en muchos de los conceptos que se marcan, pues me parece que no queda muy claro desde mi punto de vista, ¿no? Ojalá el resultado logre abatir ese rezago que tenemos, que esa brecha se reduzca, porque la educación es un tema de igualdad, Paco, Marta, Juan Carlos, ¿sí? Y cuando no se llega a esto, entonces los más perjudicados, los más pobres, los más marginados van a seguir cada día más rezagados, mientras que, como dice Juan Carlos, hay unas escuelas particulares que ya están aplicando muchos de estos conceptos, ¿sí? Entonces vamos a seguir ensanchando esa brecha de entre los que pueden y los que no pueden, y eso no nos ayuda como país, ¿no? Me parece que sí, hay que esperar. Yo coincido con muchos de los analistas en que es un galimatías. Me los dicen los maestros, y yo quisiera creer los que están en salón, ¿no? Y simplemente el que hayamos cambiado 3 secretarios de educación en 4 años, o en 3 años, 3 años y medio, sí, pues me parece
Me parece claro que no hay una línea, no llevamos un buen programa, independientemente de las certificaciones o no, de las credenciales que tenga cada secretario, independientemente de eso, me parece que nos habla de que no hay un plan que nos lleve a un buen término en este asunto, ¿no? Por alusiones, Juan Carlos. Bueno, coincido en la parte de que el plan del presidente llega tarde, como llegó tarde el de Calderón, como llegó tarde el de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque finalmente no son administraciones que le tocaron desarrollar el plan, sus planes educativos en toda la extensión de la palabra. El plan de Calderón lo hizo al 4º año de su gobierno, le tocó a Peña llevarlo a cabo. El plan de Peña lo presentó al 4º año de su gobierno. Es en esta administración que se está llevando a cabo. El plan del presidente López Obrador, pues se va, si es que se implementa y se confirma lo que se pretende para 2023, 2024, pues va a tocar el próximo presidente o presidenta de México. Es decir, son planes que están pateándole el bote para las siguientes administraciones, como queriendo quedar o dejar un legado o dejar un estilo propio en el sistema educativo. Ahora, hay ejemplos en el plan educativo que está publicado en esta página donde se publican los planes de gobierno. Es como un noticiero de meganoticias, es como un espacio de meganoticias el plan educativo. ¿A qué me refiero? Viene un ejemplo muy fácil, como un reportaje completo. Un estudiante puede desarrollar un proyecto sobre la pandemia de COVID-19, dice el plan. Así lo dice. Desde una perspectiva biológica, histórica, medioambiental y matemática. Desde los contenidos de biología se puede reflexionar a partir de cuestionamientos como qué son y cómo afectan los virus a la vida humana. En historia se puede plantear cómo han sido las pandemias que ha sufrido la humanidad en un periodo de tiempo y cómo la sociedad ha dado respuesta. En medio ambiente se puede preguntar qué relación hay entre el daño de la naturaleza y la aparición de nuevas enfermedades como el SARS-CoV-2. En matemáticas se pueden elaborar gráficas que representen porcentajes de la presencia de esta enfermedad en el país. Me parece que quien hizo este plan educativo pues ha seguido muy bien los noticieros de Meganoticias cuando se analizan temas desde distintas perspectivas. Bueno, el plan es ese, analizar una problemática desde distintas perspectivas para que tengan los estudiantes una visión crítica y puedan reflexionar sobre la misma sin necesidad de machetear, sino de reflexionar y de proponer. Entonces, hay ejemplos que pudieran servir como muy prácticos para tratar de entender el alcance de este plan, pero que está al vapor. Pues sí, como lo hizo Peña en su momento, como lo hizo Calderón en su momento. Sí, que eso que acabas de mencionar, Raúl. Ellos, tenemos que... Sí, adelante, Raúl. Oye, perdón. Sí, pero no porque lo hayan hecho ellos, Calderón y Peña, pues o sea, esté bien que lo haga, o sea, para mí no es justificación, o sea, yo siento de alguna forma que no está, y lo digo no yo, los expertos que he leído, que son muchos en este mismo sentido, señalan que no hay una gran congruencia en muchos de los conceptos. Ojalá sea como y que tenga éxito. A ver, es que ese es el problema. Llegamos muchas veces a confundir que quienes no estamos de acuerdo con muchas de las acciones que tiene el presidente López Obrador, muchas veces pareciera que sí es oponerse porque se trata de López Obrador. Exacto. No, a ver, vamos quitándonos un poco de esa parte y vamos viendo lo que es un proyecto, lo que es un plan que pueda funcionar, que le funcione a este país, que tengamos jóvenes mejor educados. El problema de esto es que vamos a ver resultados dentro de 5, 6, 10, 15 años y ese retraso... No vamos a ver, Raúl, entonces, no vamos a ver resultados. Justamente es lo que quería yo mencionar. Han hablado ustedes del plan de Calderón, del plan de Peña, ahora el plan de Andrés Manuel. Todos, y me dolió mucho esa parte que tú mencionas, no porque lo hayas dicho tú, Juan Carlos, sino porque es una realidad. Todos queriendo dejar su huella. No están pensando en la educación para los niños mexicanos. No están pensando en un plan y decir, a ver, de este que hizo Calderón, funciona esto, cámbiale aquí, corrígele acá y sigamos. De este que hizo Peña Nieto, con las cosas de Calderón, muévele aquí
corrige esta parte y sigamos adelante. No, cada quien si quiere sacar su propia reforma educativa, que por supuesto no vemos resultados porque el próximo va a llegar también con una nueva idea a cambiarlo de nuevo todo, Marta. Y que además no es integral ni esta ni las anteriores, porque yo enfatizo el tema de cómo se educa a los que están educando a los niños. Volteemos a ver a los maestros, volteemos a ver a las normales. No se atendió a esas normales ni con Peña, ni con Calderón, ni se está atendiendo en este nuevo modelo de la escuela mexicana. Entonces, si la raíz, si el origen no está modernizado, es muy difícil que se modernice la educación del aula, si se viene arrastrando todo esto. Entonces, eso es lo que me parece, que los proyectos de gobierno, y bien tiene razón Juan Carlos en esto, llegan tarde y lamentablemente solo buscan dejar ese supuesto legado. Y con quien estamos jugando es con los niños mexicanos, y a quien estamos perjudicando es a la competitividad de México en el mundo, que hay que aceptarlo. Cada día es más competitivo el mundo y lamentablemente los mexicanos nos seguimos quedando atrás, y especialmente esos que son los más vulnerables. Porque sí, escuelas privadas tienen estos planes desde hace mucho. Échale una miradita al modelo constructivista de muchas de las mejores escuelas privadas del país. Ya lo tienen desde hace mucho, pero son capacitados los profesores de esas escuelas desde que son contratados para poder pararse en un aula. Y en México eso no está sucediendo en la escuela pública. ¿Les interesa, ustedes creen, Raúl, que les interese la educación de los niños mexicanos? No, yo no creo. No, a ver, yo creo que queda claro el tema, a ver, en muchos de los ámbitos no es lo importante. Hoy, fíjate, hablando de esto, Paco, hoy hace la secretaria de salida una como evaluación de sus 18 meses al frente de la Secretaría. ¿Qué destacó? ¿Qué se destacó? Que mantuvo, digamos, a la coordinadora sin armar desbarajustes, ¿sí? O sea, ese es lo que, a ver, que es muy valioso, déjame decirte, en un país donde tenemos una coordinadora que constantemente está bloqueando, está parando, está demandando, piden más recursos, quieren más plazas. Me parece, a ver, es importante, pero no tiene nada que ver directamente o indirectamente con una mejora en la calidad. ¿Qué destacamos? Cancelar las escuelas de tiempo completo. ¿Qué destacamos? Cancelar las estancias infantiles, que de alguna forma era el apoyo para los padres de familia. Quitarle recursos de alguna forma a lo que decía hace un rato que platicábamos con uno de los expertos, al CONAFE, que es el de fomento educativo, que se le ha quitado recursos. Entonces dices, híjole, como que no es exactamente lo que uno esperaría de una secretaría a corto, mediano y largo plazo, sí, para hacer un programa completo. O sea, mira, no es por presumir o algo, pero aquí en Jalisco hay un secretario de Educación, sí, que fue nombrado desde el inicio hasta ahora, lleva ya 4 años, sí. Y es un secretario que desde que nos sentamos la primera vez que nos invitó a varios medios de comunicación a platicarnos su programa, no ha cambiado. Es el mismo programa con los asegúnes y con todos los aderezos que tiene que tener con el gobierno federal. Él tiene que ir adaptando su programa Recrea, que así se llama aquí en Jalisco, con el tema de los cambios, de quitar las escuelas de tiempo completo, porque él tenía su proyecto de seguir aumentando y creciendo las escuelas de tiempo completo. Pero bueno, así se van dando las normas, que es lo que hace el gobierno federal muchas veces en este sentido, ¿no? Nada más déjame, bien mencionabas, Raúl, y voy a tocar algunos puntos de estos 18 meses, lo que enumera Delfina Gómez. Como logros: incremento salarial al magisterio, 650,000 plazas basificadas, nuevas plazas asignadas, 167,000, aumento de matrícula a nivel nacional de un 8.2%. La cobertura pasó de 39 a 42.5%. Todo eso es, déjame decirlo así, estructura. ¿Sí? Lo que sostiene. Pero cultura, educación,
cambios, movimientos. El más triste y lamentable es el cierre de las escuelas de tiempo completo, entre otras cosas, Raúl. Sí, a ver, lo que te digo, o sea, no hay un elemento más que esto, y insisto, es importante mantener la paz y además, bueno, tomar la rectoría. Hay que recordar que cuando estaba la líder sindical, la maestra... Elbester. Tu amiga, Paco, ¿cómo se llama? Elbester Gordillo, ¿sí? Bueno, tu conocida, ¿sí? A ver, ella... Pues ella era la que manejaba la Secretaría de Educación Pública, todos lo sabemos. Ella aceptaba o no aceptaba o rechazaban los programas que presentaba la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? A ver, me parece que en eso se ha avanzado, donde el gobierno de nueva cuenta aparentemente tiene la rectoría de la educación en este país, ¿sí? Pero hay que ir avanzando, hay que caminarle, ¿sí? A que realmente se logre este asunto. Entonces, la verdad es que sí, yo esperaría más de las secretarias de Educación, en este caso de la maestra Leti. Ojalá logre, que aunque tuvo alguna experiencia de horas de maestra, pero sabemos que eso no es indispensable para hacer un buen liderazgo en una secretaría donde se imponga lo que sí le conviene a los mexicanos, ¿no? Es correcto, es correcto. Un último apunte, Marta, por favor. Sí, que yo aquí pongo en duda el tema de si tenemos, tiene el Estado de la Rectoría de la Educación. Híjole, justamente en este sentido de los 4 secretarios y los cambios y el nivel de los que hemos tenido, yo todavía lo pongo en duda. Yo creo que tiene una cercanía, una mayor cercanía, o por lo menos más amigable con la coordinadora, pero de ahí a la Rectoría yo sí todavía lo pongo en duda, que es Raúl. Muy bien. Juan Carlos, un último apunte. Bueno, no hay que obviar la responsabilidad de los gobiernos estatales y de los secretarios estatales de educación, que deben hacer valer la autonomía de los estados, y aunque la Secretaría de Educación Pública rige el tema educativo, hay decisiones que en lo local y en lo estatal se deben tomar. Ya los mismos expertos lo han manifestado, lo han dicho. Si no hay estabilidad a nivel nacional en la Secretaría de Educación Pública, en las titularidades, pues qué bueno que hay estados como Jalisco, donde tienen un secretario de 4 años y que aparentemente va a terminar la administración. Ojalá así haya en otros estados de la República. Entonces, también el papel de las autoridades estatales creo que es importante. Me parece, con respecto a la maestra Delfina, pues hizo un buen trabajo desde el área laboral. A lo mejor pues era oportuno nombrarla secretaria del Trabajo y no secretaria de Educación, quizá por sus logros de carácter laboral, pero bueno, no se notó su mano como maestra de grupo, o al menos algún cambio trascendental en la Secretaría de Educación Pública después de que fue la primera maestra de aula titular de educación en la historia de nuestro país. Le entró al trampolín, déjenme decirlo así, le entró al trampolín que se ha convertido en la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? Y ahí hago una pregunta a los tres. Yo, con el caso de Leticia Ramírez, ubico a 3 secretarios de Educación en esta administración. Esteban Moctezuma, que brincó de la Secretaría de Educación a la Embajada en Naciones Unidas. El tema de Delfina Gómez, que ahora brinca a la candidatura, se llama de otra forma, pero ese es el tiro real, a la candidatura del Estado de México. Y ahora Leticia Ramírez. Es el trampolín para brincar a otra posición. No hay interés, insisto, en mi postura, no hay interés por sacar adelante a la educación de los niños. Vamos a hacer una pausa. Si tienen algún comentario, regresamos con eso para no perder. Volvemos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Una última opinión, en este caso Juan Carlos, Marta, Raúl, sobre el tema educativo, antes de pasar a otro tema. Inicio contigo, Marta. Pues nada más, en lugar de opinión, una corrección ahí de sello, que 4 secretarios, no, quería decir 3 en casi 4 años. Ahí está la confusión nada más. Así preguntabas, Paco, si a los gobiernos les interesa la educación de los niños. Nada más hay que tener en cuenta que la ignorancia es un negocio para los gobiernos también. Vaya que sí, sin duda. Juan Carlos.
como en muchos otros temas en este país, creo que ya esto se debe ver con los próximos candidatos a la presidencia de la República, porque pues finalmente a la próxima o al próximo presidente o presidenta de la República le tocará la implementación de este plan educativo y ver si entre sus proyectos no está un nuevo plan educativo o si van a sostener este. Creo que ya es un tema de estarlo revisando con quienes aspiran a la presidencia. Oye, a propósito de eso, nada más rápidamente mencionando, me das la apertura porque estoy de acuerdo con lo que decía Cuauhtémoc Cárdenas en la parlamentaria del Grupo Plural, y mencionaba que no está en contra ni va a apapachar a ninguno de los candidatos, sea del partido que sea, pero que con tanta anticipación que nos digan por qué quieren ser presidentes, que haya claridad, claro. No nada más llegar y decir yo quiero ser, ¿por qué? ¿Qué propones? ¿Qué traes? Esa me parece que es una excelente pregunta. Raúl, cerramos este tema contigo. Mira, sí, cerrando el tema de regreso a clases y lo que hay con este nuevo proyecto, sí, se ha hablado mucho de esta parte de descolonizar la educación, ¿sí? El que de alguna forma se le dé espacio suficiente y se considere a los pueblos originarios, y eso me parece que está muy bien, pero a veces creo que tiene una alta carga en este sentido de tratar de politizar estos temas cuando más del 80% de los mexicanos somos mestizos, ¿sí? Y muchas veces pareciera como que la idea entra en el mismo concepto que hemos venido escuchando todas las mañaneras, en el sentido de los conservadores, de dividir a los mexicanos en este sentido. Me parece que no es correcto, no es bueno tomar el tema de la educación precisamente como un rehén de los intereses políticos e ideológicos de los políticos, y eso me parece que no abona, no ayuda a que tengamos una mejor calidad de educación, y sí está ayudando a dividir y a tener visiones diferentes de país, que está bien, hay que discutirlas, pero de alguna forma el calificar o el descalificar por su origen cualquiera de las propuestas que estamos viendo, me parece que también ese elemento no nos ayuda, Paco. Sin duda. Bueno, vamos a estar evidentemente muy pendientes de estos cambios que se van a estar dando, sí. Y conocer perfectamente tanto el nuevo plan de estudios como la nueva escuela mexicana que hoy prácticamente arrancamos con este regreso a clases. Vamos a cambiar de tema con uno muy polémico que se ha generado desde el exterior de nuestro país hacia el interior. Hablo de la prisión preventiva oficiosa, que algunos marcan como el fin de una era. Yo en lo personal espero que así sea, que sea el fin de una era. La decisión en el caso de México lo va a empezar a analizar el próximo lunes, de hoy en 8, la Suprema Corte de Justicia, pero todo viene de una solicitud, de una propuesta de la Corte Interamericana, esto por dos mexicanos, Daniel García y Reyes Alpizar, acusados del asesinato de la regidora de Atizapán, María de los Ángeles, esto en el 2001. Ellos estuvieron 17 años encarcelados con esta prisión preventiva oficiosa, sin un juicio ni una sentencia, siendo legalmente inocentes. Y de ahí se abre justamente esta ventana de oportunidad que pide la Corte Interamericana a México, que lo saque de su constitución política. Y bueno, ejemplos hay muchos. Vamos a platicar a lo largo de este análisis y debate sobre este tema de ellos, pero sí me gustaría conocer sus puntos de vista. Inicio contigo, Raúl. Mira, la prisión preventiva es oficiosa. Es que según, te voy a decir, de alguna forma, sí, desde luego. A ver, el tema
y lo vemos en el día a día, Paco, el problema no es la prisión preventiva, el problema es un sistema ineficiente, corrupto que tenemos en la impartición de justicia, ¿sí? Es inconcebible que haya personas que hoy tengan 10, 15 años en prisión y que no hayan sido sentenciados. Es realmente absurdo. Y la prisión preventiva, sí, me parece que sí podría aplicar en los casos donde haya una presunción de que el delincuente, sí, o el presunto delincuente puede agredir a sus víctimas de nueva cuenta, puede volver a cometer un delito o huir. Sí, de alguna forma. Sí, y la otra es, bueno, que no se aplique la previsión preventiva por oficio, simplemente por algún tipo de delito. Entonces, me parece que es un tema muy delicado, pero que redunda finalmente en el tema de la falta de Estado de Derecho, en donde hay corrupción, en donde hay compadrazgos, en donde no hay un sistema de justicia eficiente. Y eso nos mete en este tipo de dilema de la prisión preventiva. Si a mí me preguntas, a ver, está el caso, por ejemplo, ahora y vamos a hablar de ese tema de Israel Vallarta, sí, que tiene no sé cuántos años detenido, 15 años, sí, no ha sido sentenciado. Sí, tenemos el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que sin de alguna forma meter la mano por ella y como responsable de la estafa maestra, sí me parece que por el tema de la licencia, porque no correspondía dictarle prisión preventiva, me parecía un exceso y sobre todo un juez que venía como una revancha de carácter político. ¿Sí? Entonces, José Luis Abarca. El problema que en México estamos utilizando la justicia muchas veces como un brazo ejecutor de revanchismo, de política. De venganza. Y por eso, o sea, creo que a veces el debate de la prisión preventiva debe ir más a otro fondo, más que precisamente a la prisión preventiva como tal. Sí, totalmente coincido contigo. Marta. Fíjense, aquí creo que es importante, ahora sí que esos casos que son mediáticos y que están en la voz de la opinión pública, por supuesto son importantes, pero a mí me parece que hay que irnos a las cifras que da la propia Secretaría de Seguridad en junio de este año. El 40% de las personas que están en prisión no han recibido una sentencia y muchos de ellos ni la van a recibir. O sea, estamos mencionando gente que lleva 17 años y que llegó su queja hasta la Comisión Interamericana. Pero el 40% de la población carcelaria está así, viviendo una sentencia, una condena sin recibir ni siquiera un juicio. Entonces, eso es lo grave. Y si analizamos las características de esta población carcelaria, lamentablemente, gran parte de ella es gente muy vulnerable que no tiene acceso a un defensor en realidad, sino que los defienden a través de una defensoría de oficio, que bueno, todos sabemos las graves deficiencias, ¿no? Entonces, sí hay casos emblemáticos, pero lamentablemente es una regla en el sistema de justicia en México, y hay que decirlo, el tema del catálogo de delitos que acreditan o que ameritan prisión preventiva oficiosa se ha ampliado en el ámbito de terminar con la impunidad. Y mencionabas ahorita las características de que debiera tener Raúl, y son las características que tipifica o que especifica la Constitución. Esas tres: que la persona pueda atacar a su víctima, que tenga reincidencia en el delito o que haya riesgo de fuga. Y en el país se aplica la prisión preventiva oficiosa ya como una regla y no como una excepción. Y hay que decirlo, todo esto está centrado en los derechos humanos de personas, no solamente ya juzgada o de la gente juzgada, porque hay mucha gente que dice, pero si son criminales ni siquiera deberían de tener derechos, que bueno, eso es otro debate, ¿no? Pero no muchos está de ellos, comprobado. Exactamente, muchos ni siquiera se les ha comprobado, ni siquiera... Hay una parte importante: cuando las otras medidas cautelares establecidas en el Código Penal Federal no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Pero dice, el Estado debe fundamentar y acreditar de manera clara y motivada que se necesita esa prisión preventiva oficiosa. Esto en México no sucede. Y sí, viene a raíz de la Comisión Interamericana, pero también de la Comisión de Derechos Humanos. Porque si uno analiza también lo que es el proyecto de decreto, bueno, son dos proyectos de decreto los que se van a analizar en la Corte en este tema,
el del ministro Aguilar y el de la ministra Piña, pero los dos están basados en el tema de la presunción de inocencia, un principio avalado en la última reforma del sistema de justicia penal que hubo en nuestro país y que lamentablemente en México sigue sin funcionar, la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Y no sé, y aquí la pregunta va a ir para Juan Carlos, yo espero que tú me ayudes, ¿cuál es la diferencia entre la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada? Esta última es la que le están subrayando y aplicando a Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, y hasta donde entiendo es por el cúmulo económico que tiene que permitiría una fuga. Sí, la prisión oficiosa es la que en automático el acusado por una fiscalía estatal o por la Fiscalía de la República va a la cárcel. En automático, ya sea, por ejemplo, alguien, vamos a suponer el delito de delincuencia organizada. Atrapan a un capo de la droga muy famoso con antecedentes, en automático va a prisión preventiva oficiosa. Pero si junto con el capo había un campesino que trabajaba con él en un campo sembrando droga y se le acusa al campesino de delincuencia organizada, en automático el campesino va para adentro. En automático va a prisión preventiva oficiosa. Lo mismo en delitos violentos, secuestro, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, robo a casa habitación, abuso sexual a menores, abusos a servidores públicos, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, sobre armas prohibidas, desaparición forzada, uso de recursos con fines electorales, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, contrabando y factureros. La sola acusación en este momento que haga una fiscalía amerita prisión preventiva oficiosa. Lo que propone en la Corte es desaparecer la prisión preventiva oficiosa, pero no significa que los acusados de estos delitos no vayan a la cárcel y vivan su proceso en la cárcel, porque se mantendría la prisión preventiva justificada, en donde el Ministerio Público tendría que demostrarle al juez que ese capo, ese presunto narcotraficante, es un peligro para la sociedad, tiene recursos para fugarse, tiene la manera de atacar a otras personas o poner en riesgo la seguridad de otras personas, de otras víctimas, y entonces el Ministerio Público tendrá que argumentar y el juez decide, entonces se queda adentro a vivir su proceso en prisión mientras se desarrolla la investigación y el juicio. Pero habrá personas que no, un campesino, vamos a suponer, este mismo campesino que no sea peligro para la sociedad, que no amenace a nadie más, que no tenga recursos para fugarse, que no tenga ni siquiera pasaporte o visa, entonces puede vivir su proceso en libertad en tanto se desarrolla el juicio, porque no representa un riesgo de fuga y porque no representa un riesgo para la sociedad. Esa es la diferencia entre prisión preventiva oficiosa, que es en automático cárcel, Exacto. independientemente de quién sea, o dejar en la cárcel a quien realmente lo merezca, porque se puede fugar, porque puede atacar a otras personas, porque puede representar un peligro para la sociedad. Esa es la clave, que es de facto y debería ser excepción y no regla, como está sucediendo en el país. Esa es exactamente. Y lo que dice el presidente, porque hay un encontronazo en el entre el Poder Judicial y el gobierno federal, es que esto está abriendo el paso a la impunidad. Hay que revisar desde que se amplió el catálogo que amerita prisión preventiva, cómo ha bajado la impunidad en el país, y creo que tenemos los mismos niveles. No sé si tengan ustedes también otros datos, Juan Carlos. Raúl. No. De hecho, el presidente, el secretario de Gobernación, la consejera jurídica se han opuesto terminantemente a esto que va a decidir la Corte. Creo que más bien en la estrategia de abrazos no balazos tendría que estar apoyando a la Corte el presidente, pero parece que quiere balazos. A ver, fíjate que esta parte, y ahorita que la abres, dices, debería el presidente estar apoyando. Déjame meter algo más. El presidente debería estar callado. Este es un tema judicial que lo ve la Suprema Corte de Justicia, que lo ven los jueces, y lo traigo a colación porque ha estado subrayando insistentemente el tema de Jesús Murillo Caram, señalándolo. Él mismo se ha inculpado, ha dicho el presidente. Vamos, tú no puedes como presidente de un país meter las manos en un juicio que no es lo tuyo.
Así lo veo yo, Raúl. A ver, pero pues el presidente mete las manos en todo. Él se ha convertido, las mañaneras se han convertido en una tribuna pública como la de Tres Patines. O sea, él desde ahí se hacen juicios sumarios, desde ahí se señala, sí, y de alguna forma el presidente siempre argumentando que él tiene derecho también a dar su punto de vista como cualquier ciudadano. Y pierde la investidura de presidente y que representa uno de los poderes de este país. Entonces, sí, me parece, bueno, ahí, pero pues no es raro que el presidente esté litigando en los medios, litigando en la mañanera lo que él piensa y junto con los secretarios en este sentido, ¿no? A mí me parece que sí hay una... Y hay una injerencia, está interviniendo el presidente en esas decisiones que le corresponden básicamente a los magistrados. Y además, bueno, ya lo explicó ahorita Juan Carlos muy bien. ¿Sí? Una cosa es la prisión preventiva oficiosa y la otra lo que va a continuar siendo que si hay posibilidades de que se vayan, que escapen o que vuelvan a cometer un delito, de ahí se estará aplicando la prisión preventiva. Ahora, que hay un abuso, sí. Que hay un abuso, que este catálogo se amplió y hay un abuso de la prisión preventiva, sin duda. No tengo la menor duda de que así está ocurriendo, porque de esa forma los jueces y los ministerios públicos también se cubren. Así es. Entonces, prisión preventiva, claro. Y ahí vamos en lo que se van acumulando las pruebas. Totalmente. Y se desahogan. Y mientras la gente detenida y limitada de su libertad como presunto, ¿no? Sí, para cerrar el tema y rápidamente irnos a un corte, nada más una aclaración a nuestra audiencia. No estamos, y creo que ustedes estarán de acuerdo, no estamos defendiendo ni a Jesús Murillo Caram, ni a Rosario Robles, ni a Israel Vallarta, no. A ninguno. Estamos hablando de lo que debería de hacerse legalmente en un proceso judicial en México y que no ocurre. Hacemos una pausa, regresamos para opinar. Llegamos al final de Para Opinar, como siempre un gusto, Marta, Raúl, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias. Gracias, Paco, gracias. Mucho conservador ahí en los cartones. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está, para todos los gustos. Y bueno, por supuesto, gracias a usted que nos permite llegar con nuestro debate, con nuestra opinión, nuestros comentarios. Si usted tome la información y se quede y tome la mejor decisión. Vámonos con Yoli Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a tener el regreso a clases que esperamos de la nueva escuela mexicana y, por supuesto, también el recuento de violencia. Nos quedamos con gusto. Gracias, Paco. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.